Hola amigos, mi nombre es Michel Texier y les doy la bienvenida a este módulo de CNC, Capacitación y Competencias sobre autorregulación emocional en el contexto laboral, conceptos generales sobre estrés, gestión de emociones y resiliencia. Para comenzar este módulo, les voy a presentar un pequeño video y luego vamos a avanzar en algunas definiciones conceptuales y en algunas profundizaciones sobre las implicancias del concepto de autorregulación y los otros conceptos relacionados que están implicados en la materia general de este módulo. Un control completo de tus emociones. Si te sentías enojado, poder calmarte. Si te sentías nervioso, poder relajarte. O si te sentías deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional
también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este. ¿Les gustó el video? Ahora vamos a ahondar en algunos conceptos relacionados con el término de autorregulación y la comprensión. Autorregulación emocional. La autorregulación emocional es la capacidad para regular nuestra conducta y nuestro estado emocional de forma flexible en función de las demandas de situaciones específicas, lo que nos permite adaptarnos de manera funcional a nuestro entorno. Esto implica ser conscientes de nuestras propias emociones y poder expresarlas de forma asertiva. También se relaciona con la forma en la que enfocamos nuestra atención, cómo interpretamos la realidad y cómo reaccionamos. Esta capacidad para gestionar pensamientos, emociones y acciones mediante estrategias personales nos permite hacer frente a distintas situaciones, también nos permite plantearnos metas y nos permite dirigirnos hacia ellas, además de evitar consecuencias no deseadas. La autorregulación implica asumir la responsabilidad de nuestros actos, estar abierto a nuevas ideas, ser capaces de regular nuestras emociones, ser fieles a nuestras normas de honestidad e integridad y tener flexibilidad ante los cambios. Una baja capacidad de autorregulación va a estar relacionada con dificultad para establecer relaciones interpersonales sanas, es un factor de riesgo para el abuso de sustancias, favorece trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, favorece el desarrollo de conductas impulsivas y el desarrollo de conductas agresivas. No hay emociones buenas o malas. Las emociones son respuestas que nos sirven para adaptarnos, pues tienen funciones motivacionales y organizativas. Estas capacidades de adaptación al ambiente incluyen procesos de afrontamiento con emociones positivas o placenteras como alegría o amor, o negativas o displacenteras como malestar, miedo o ira. Hay que ajustar nuestra respuesta emocional a cada situación. Se trata siempre de regularlas para utilizarlas a nuestro favor. Cada emoción sirve para algo. Por ejemplo, el enojo, que tradicionalmente se considera como una emoción negativa,
nos puede servir como impulso para superar algún obstáculo. Cuando vivimos una emoción, nuestra atención se centra en los pensamientos que mantienen esa emoción activa. Si continuamente le damos vueltas a esos pensamientos, fortalecemos dicha emoción. Las emociones no se pueden cambiar, pero ya que emoción y pensamiento están ligadas, si cambiamos el pensamiento podemos regular tanto nuestras emociones como nuestras acciones. ¿Cómo procesamos las emociones? En primer lugar, tenemos que identificarlas. Tienes que ser capaz de identificar tus emociones, sobre todo las negativas, ponerles nombres, algo que te hace sentir mejor porque comienzas a saber qué es lo que te está pasando. A veces puede ser difícil, pero es muy útil ya que te permite conocerte y saber qué sientes. Es el primer paso para gestionar tus emociones. Una vez identificadas, haz una pequeña pausa y observa el contexto en el que estás. Es decir, seguramente puede haber situaciones o personas que están ahí y que están provocando tu estado de ánimo. Ahora viene el momento más importante. Detecta cuáles son los pensamientos que están pasando por tu mente. Este es el elemento principal, ya que, aunque no lo creas, los pensamientos negativos incrementan o mantienen nuestras emociones negativas y nos hacen sentir tristes, enfadados, ansiosos, asustados, etc. Es decir, los pensamientos negativos alimentan emociones negativas. Una buena estrategia, ¿cierto?, de autorregular nuestras emociones es lo que entendemos como ensayo mental. A veces, cuando sabemos que tendremos que hacer algo en lo que no nos sentimos seguros, como hablar en público o realizar un examen, anticipamos la ansiedad del momento y la instauramos en el momento actual, lo que genera que la ansiedad ante el acto sea cada vez mayor. Esta técnica consiste en visualizar que la situación temida se desarrolla sin problemas y te sientes seguro y relajado porque estás satisfecho con tu manera de actuar. Puedes repetirte también a ti mismo consignas como lo estoy haciendo bien, estoy relajado, le gusta a los demás, etc. Planea tu actuación y practícala mentalmente de manera repetitiva. Con cada ensayo, el nivel de ansiedad se irá reduciendo y esta sensación te dará más confianza para superar la situación de manera exitosa. Otra estrategia es lo que entendemos como cambio de perspectiva. Aquí necesitamos hacer principalmente dos cosas. En primer lugar, ampliar el foco de la situación. Cuanto más cerca estamos de algo, menos vemos. Para ello, podemos alejarnos de la situación de forma literal o de forma mental, intentando ver la situación en su globalidad y analizar de nuevo la situación desde esta perspectiva. O bien, ponerse en el lugar del otro, pensar qué puede estar sintiendo esa persona o qué circunstancias pueden estar motivando su conducta. Así, desde la empatía, es muy probable que provoque que adquiramos actitudes más tolerantes hacia esa persona y reduzcamos nuestros sentimientos negativos hacia él. La autorregulación implica desarrollar una serie de capacidades, una serie de actitudes. El autoconocimiento, reconocer nuestras cualidades, fortalezas y debilidades. La autoevaluación, capacidad para evaluar nuestras acciones y realizar un aprendizaje de ellas. Autocontrol, habilidad para mantener la focalización y dirección de la acción. Flexibilidad mental, capacidad para adaptar nuestra conducta a las condiciones cambiantes del medio. Inhibición conductual, habilidad para frenar la conducta y sustituirla por otra más adecuada. Automonitoreo, observación y supervisión de nuestra conducta. Metacognición, conciencia y capacidad de reflexionar acerca del propio pensamiento. Toma en cuenta que no puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas al respecto. Por lo tanto, debes centrarte en aquellos aspectos que están dentro de tu control. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe que está permanentemente dentro de mi control? Mis acciones. Mis acciones dependen exclusivamente de mí. Mis palabras, mi intención, mi esfuerzo, mi entusiasmo, mi dedicación, mi ética, mi actitud y mi voluntad siempre van a depender de mí y están bajo mi control, ¿cierto? Y yo decido qué hago con cada uno de estos aspectos. Fuera de mi control están las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, los sentimientos de los demás, las palabras de los demás y las acciones de los demás. Y por lo tanto, en aquellos aspectos en los que yo no tengo un control específico, que están fuera de mi control, yo no debo
desgastar energías, no debo desgastar y desperdiciar tiempo y debo siempre centrarme en aquellos aspectos que dependen exclusivamente de lo que yo puedo hacer y de lo que yo soy capaz de hacer. La conciencia emocional. Podemos definir la conciencia emocional como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Dentro de este bloque se pueden especificar una serie de aspectos como los siguientes. Toma de conciencia de las propias emociones. Es la capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones, identificarlos y etiquetarlos. Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de tomar conciencia de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas inconscientes. Dar nombre a las emociones. Es la eficacia en el uso del vocabulario emocional adecuado y utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado para designar los fenómenos emocionales. Comprensión de las emociones de los demás. Es la capacidad para percibir con precisión las emociones y sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia de servirse de las claves situacionales y expresivas, comunicación verbal y no verbal, que tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Los estados emocionales inciden en el comportamiento y estos en la emoción. Ambos pueden regularse por la cognición, razonamiento o conciencia, por la emoción, cognición y comportamiento que están en interacción continua, de tal forma que resulta difícil discernir qué es primero. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del estado emocional. La competencia emocional. Concebimos una competencia como la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarios para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. Se pueden destacar las siguientes características en el concepto de competencia. Es aplicable a las personas, individualmente o de forma grupal. Implica unos conocimientos, saberes, habilidades, saber hacer, y unas actitudes y conductas, saber estar y saber ser integrados entre sí. Una competencia se desarrolla a lo largo de la vida y en general siempre se puede mejorar. Una persona puede manifestar una competencia en un área concreta, por ejemplo, competencias sociales, en un contexto dado, por ejemplo, con sus compañeros, y en otro contexto diferente, con personas extrañas, puede comportarse de manera incompetente. Competencias y regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. Las microcompetencias que la configuran son: expresión emocional apropiada. Es la capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. Implica la habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión externa. Esto se refiere tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de mayor madurez, supone la comprensión del impacto que la propia expresión emocional y el propio comportamiento puedan tener en otras personas. También incluye el hábito para tener esto en cuenta en el momento de relacionarse con otras personas. Regulación de emociones y sentimientos. Es la regulación emocional propiamente dicha. Esto significa aceptar que los sentimientos y emociones a menudo deben ser regulados, lo cual incluye regulación de la impulsividad, ira, violencia, comportamientos de riesgo, tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos, ira, estrés, ansiedad o depresión, perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades, capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo, pero de orden superior, etc. Habilidades de afrontamiento. Habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto con las emociones que generan. Esto implica estrategias de autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados emocionales. Competencia para autogenerar emociones positivas. Es la capacidad para autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas, alegría, amor, humor, fluir y disfrutar de la vida.
capacidad para autogestionar el propio bienestar emocional en busca de una mejor calidad de vida. A continuación, para concluir este módulo, nos vamos a referir al concepto global de resiliencia y para ello, primero los voy a invitar a ver otro video. ¿Qué es la resiliencia? A veces parece que la vida nos pone a prueba. Debemos enfrentarnos a dificultades que superan nuestras capacidades, como puede ser una enfermedad grave, la ruptura con nuestra pareja, la muerte de un ser querido, problemas económicos, etc. Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y voluntad necesarias para continuar adelante. Es entonces cuando tenemos dos opciones: darnos por vencidos y fracasar, o sobreponernos y salir fortalecidos utilizando nuestra capacidad de resiliencia. Este concepto es un término que deriva del latín, del verbo resilio, resilire, saltar hacia atrás, rebotar. La resiliencia en realidad significa volver a nuestro estado anterior, nuestro estado natural, por decirlo de alguna forma, especialmente después de pasar por una situación crítica o inusual. Es la capacidad que tenemos de afrontar la adversidad saliendo fortalecidos y alcanzando un estado de equilibrio personal. En psicología, la resiliencia corresponde a la capacidad que tenemos para hacer frente a nuestros propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación. Es la cualidad que mostramos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y traumas. Su significado es muy similar al del término entereza. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta forma, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Se trata de una forma diferente y más optimista de ver el mundo, ya que de alguna forma son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. Estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible que después de todo lo que han pasado puedan afrontar la vida con una sonrisa en los labios. ¿Cómo podemos ser más resilientes? Afortunadamente, la resiliencia no es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Todos podemos ser resilientes, siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. Principales características de una persona resiliente. Conocen sus fortalezas y debilidades. El autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar los retos de la vida, y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta forma, pueden trazarse metas más objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlas. Toman las dificultades como un aprendizaje. A lo largo de la vida se nos plantean muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas resilientes son capaces de ver más allá de esos momentos difíciles y no desfallecer. Asumen la crisis como una oportunidad para generar un cambio,
para aprender y crecer. Saben que esos momentos no van a ser para siempre y que su futuro dependerá de la forma en cómo reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad, se preguntan, ¿qué puedo aprender yo de esto? Ven la vida con objetividad y optimismo. Las personas resilientes son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Desarrollan un optimismo realista y están convencidas de que por muy malo que se presente el día, mañana puede ser mejor. Confían en sus capacidades. Como son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, tienen muy claro lo que son y no son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de sus verdaderas capacidades. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Son personas que saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. Es así como consiguen crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. Son flexibles ante los cambios. Son personas que muestran la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. No se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a una única solución. Practican la conciencia plena. Aun sin ser conscientes de esta práctica, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir el aquí y el ahora, y poseen una gran capacidad de aceptación. Para ellas, el pasado forma parte del ayer, y no es una fuente de culpabilidad y angustia, mientras que el futuro no les altera con su incertidumbre. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida. Son creativas. Tras un fracaso o decepción, o se limitan a intentar pegar el jarrón roto o son conscientes de que el jarrón ya nunca volverá a ser el mismo. Estas personas harán un mosaico con los trozos rotos y transformarán su experiencia dolorosa en algo útil y a veces incluso bello. No intentan controlar las situaciones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés que tenemos es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas resilientes saben que es imposible controlar todas las situaciones. Han aprendido a lidiar con la incertidumbre y no se sienten incómodos, aunque no tengan el control. Afrontan la adversidad con humor. Una de las características principales es su sentido del humor. Son capaces de reírse de la adversidad y sacar una sonrisa ante sus desdichas. La risa es su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. Son perseverantes. El hecho de que sean personas flexibles no implica que renuncien a sus metas. Al contrario, si algo las distingue, es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia se encuentra en que saben cuándo deben cambiar el rumbo. No luchan contra molinos de viento, sino que saben aprovechar el sentido de la corriente y fluyen con ella. Buscan la ayuda de los demás. Cuando pasan por un suceso traumático, su primer objetivo es superarlo, y son conscientes de la importancia del apoyo de amigos, familiares e incluso profesionales para lograrlo, y no dudan en buscar ayuda cuando lo necesitan. Que sirva de ayuda. Hasta pronto. La resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad.
está definida por los siguientes factores. La noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza al desarrollo humano, la adaptación positiva o superación de la adversidad y el proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano. ¿Cuáles son las fuentes interactivas de la resiliencia? El yo tengo, aquello que tiene que ver con el entorno social, con las redes de apoyo, con aquello con lo cual yo cuento para poder apoyarme en la resolución de mis problemas, en el desarrollo de mis tareas. El yo soy y el yo estoy, aquellas fortalezas intrapsíquicas y las condiciones personales, aquello que constituye mi propia estructura emocional, mi propia estructura de cognición y mi propia estructura de pensamientos. El yo puedo, las habilidades en las relaciones con los demás, aquello que yo siento que soy capaz de hacer y aquello que efectivamente soy capaz de hacer. ¿Cuáles son las dimensiones de la resiliencia? La existencial, o necesidad de resistir y subsistir de la manera más satisfactoria, la constructiva o capacidad de transformar problemas, crisis, errores o desgracias en situaciones de aprendizaje y crecimiento personal, cuando no creativo, y que coincide con lo que se denomina creatividad paradójica, y la ética o clarificación de lo que se considera bueno y valioso para la sociedad y para uno mismo. Para que funcione la resiliencia es fundamental la conciencia ética. ¿Cuáles son las características de los sujetos resilientes? Son capaces de establecer una relación emocional estable. Generan una buena recepción del apoyo social, sobre todo cuando éste proviene de fuera del grupo familiar. Cuentan con modelos sociales, tienen responsabilidades sociales, tienen competencias cognitivas y al menos un nivel intelectual promedio. Poseen características temperamentales apropiadas. Han vivido experiencias de autoeficacia, autoconfianza y cuentan con una autoimagen positiva. Tienen un enfrentamiento activo como respuesta a las situaciones o factores estresantes y son capaces de asignar significación subjetiva y positiva al estrés y al enfrentamiento, a la vez que contextualizarlo de acuerdo a las características propias del desarrollo. ¿Qué actividades se pueden desarrollar, cierto, efectuar para desarrollar la resiliencia? El reunirse, ¿cierto? El conformar grupos, el interactuar con grupos. El tomarse un respiro, el hacer la pausa de pronto frente a alguna circunstancia que nos agobia, algún elemento generador de estrés, el crear una zona de tranquilidad, el seguir las rutinas que tenemos fijadas, el mantener nuestra planificación, aquello que nos genera tranquilidad y que nos da seguridad, el cuidarnos, el tomar el control de las cosas, el expresarnos apropiadamente, el tener una actitud constante de ayuda a otros, el ser capaz de poner las cosas en perspectiva, el tomar distancia de las cosas y analizarlas apropiadamente, y el ser capaz de desconectarse de las situaciones, de desvincularse de algo cuando esto no soy capaz de afrontarlo de manera efectiva o de manera apropiada. ¿Cuál es la relevancia de ser resiliente? Las personas resilientes son aquellas que al estar en una situación de adversidad, es decir, al estar expuestos a un conjunto de factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes pese a los pronósticos desfavorables. Con esto cerramos este módulo sobre autorregulación emocional, conciencia emocional y resiliencia. Los invitamos a responder la evaluación correspondiente. Les deseamos el mejor de los resultados en ella y luego la continuación con los demás contenidos de este curso.